Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El capítulo 1138 trajo revelaciones increíbles. La historia de Shanks fue revelada y ahora sabemos cómo se unió a Gol D. Roger, el rey de los piratas. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, el capítulo 1138 de One Piece trajo una revelación que nadie, y al mismo tiempo todos esperaban, pero que, cuando analizamos los detalles, tiene todo el sentido dentro de la narrativa construida a lo largo de los años. La revelación de que Shanks tiene un hermano gemelo, Figure Land Shamrock, cambia completamente la percepción que tenemos, no solo sobre Shanks, sino también sobre su verdadero papel en el mundo y su conexión con el gobierno mundial. Tal vez esta sea una de las mayores sorpresas de la serie, porque toca directamente la historia de uno de los personajes más misteriosos e influyentes de la obra. Desde que Shanks fue introducido en el capítulo 1, siempre ha tenido un aura enigmática, siendo aquel que inspiró a Luffy a convertirse en pirata. Lo único que sabíamos con certeza era que formó parte de la tripulación de Roger cuando era niño y que, de alguna manera, se convirtió en uno de los Yonkou, pero su pasado siempre ha sido un gran vacío. Cuando Oda introdujo el linaje Figure Land en la película One Piece Film, Red, muchos ya sospechaban que Shanks podría estar conectado con los dragones celestiales. Sin embargo, el capítulo 1138 no solo confirmó esto, sino que también mostró que tiene un hermano que sigue siendo fiel al gobierno mundial. Quizás el detalle más importante de este capítulo sea el diálogo entre Loki y Shamrock. Cuando Loki pregunta cómo alguien con el rostro de Shanks puede ser un dragón celestial, Shamrock no duda en responder que Shanks es su hermano gemelo menor, pero que eligió vivir en este mundo inferior inmundo. Este detalle lo cambia todo, porque confirma que Shanks no solo es un ex noble mundial, sino que tuvo la opción de regresar a Mary Joyce y la rechazó. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué Shanks eligió vivir como pirata? ¿Cuándo descubrió sus orígenes? Y, lo más importante, ¿cuál es su relación con el gobierno mundial ahora? Otro punto interesante es que Shamrock menciona que Shanks regresó a Mary Joyce una vez. Esto podría significar que en algún momento del pasado consideró la posibilidad de reunirse nuevamente con su familia, o al menos entender mejor sus orígenes. Tal vez tuvo algo que ver con la desaparición de Roger o incluso con el inicio de su viaje como capitán. Esto también podría explicar por qué Shanks parece tener cierto respeto por el gobierno mundial, a pesar de ser un pirata. Quizás posee información que lo hace creer que un conflicto directo con ellos no es la mejor opción. La introducción de Shamrock también crea un interesante contraste con la figura de Shanks. Mientras Shanks se convirtió en pirata, Shamrock tomó el camino contrario y se convirtió en el líder de los Caballeros Sagrados. Si analizamos la estructura de los villanos en One Piece, es común que Oda cree rivales que sean reflejos de los protagonistas, con filosofías opuestas. Shamrock podría ser exactamente eso para Shanks. No solo comparte su apariencia, sino que también tiene una posición de poder que puede desafiar todo lo que Shanks ha construido. El capítulo también nos dio una mejor idea del poder de Shamrock. Su ataque contra Loki, usando a su perro de 3 cabezas, Cerberus, mostró que es alguien con habilidades aterradoras. Creo que la forma en que usó la espada para invocar al Cerberus podría indicar que posee una Akuma no Mi, o un poder relacionado con alguna técnica secreta de los dragones celestiales. La manera en que trata a Loki, uno de los guerreros más poderosos de Elbaf, también indica que no ve a los gigantes como una amenaza real, lo que podría significar que ya ha enfrentado a adversarios mucho más peligrosos antes. Ahora, lo que más me llamó la atención en este capítulo fue la forma en que conecta diferentes piezas del rompecabezas. Cuando Luffy escucha hablar de un hombre parecido a Shanks, su primera reacción es decir que eso no tiene sentido, porque Shanks nunca mencionó tener familia. Sin embargo, el propio Luffy ha mencionado antes que considera a los piratas de Roger como la única familia que Shanks podría tener. Esto es una pista sutil de que Shanks podría haber borrado deliberadamente cualquier conexión con su verdadero linaje. Además, cuando pensamos en el pasado de Shanks, una de las cuestiones que más nos intriga es su vínculo con la piratería desde tan joven, estando a bordo de la tripulación de Roger cuando aún era un niño. ¿Qué hacía un niño tan joven, con un vínculo tan fuerte con figuras tan poderosas como Gol D. Roger y sus tripulantes, sin mencionar su misteriosa relación con el gobierno mundial? Este pasado de Shanks, hasta ahora nebuloso y lleno de lagunas, ahora gana una nueva capa de complejidad, porque si realmente tiene una conexión con los Figure Land y, por lo tanto, con los dragones celestiales, esa conexión podría haber influido directamente en sus decisiones a lo largo de los años.
Creo que este punto no debe ser ignorado. Shanks creció en una realidad de privilegios, pero fue capaz de elegir su propio camino, algo que puede ser tanto una victoria como una lucha constante entre su pasado y su presente. El punto más interesante tal vez sea cómo Shanks pudo haber sido introducido a Roger durante el periodo de la batalla contra Rox de Sebek. Shanks es, hasta donde sabemos, extremadamente joven, pero es plausible que su familia fuera una de las muchas afectadas por la violencia y destrucción provocadas por el imperio de Sebek en el incidente de God Valley. Durante ese periodo de caos, muchas casas nobles fueron destruidas y sus riquezas y territorios saqueados, incluyendo aquellas directamente ligadas al gobierno mundial, como sucedió en God Valley. Ahora, lo que imagino es que Shanks haya perdido a su familia en la misma época en que el imperio de Sebek cayó, lo que hizo que se quedara sin rumbo, sin su clan y sin la posibilidad de heredar ningún tipo de estatus o poder. Se convertiría así en un huérfano de guerra, alguien sin un linaje poderoso, que pudiera mantenerlo dentro del círculo de los dragones celestiales, y eso podría explicar el momento crucial en el que conoció a Roger. Roger, siendo el capitán de los piratas de Roger y alguien con una visión propia sobre el mundo y el papel de los poderosos, podría haber visto en Shanks algo más que un simple niño. Podría haber reconocido en Shanks la chispa de un líder, alguien que, aunque nacido bajo un apellido noble, tenía el potencial para ser mucho más que un mero heredero. En muchos aspectos, creo que Roger veía en jóvenes como Shanks el potencial de moldear el futuro, no siguiendo las reglas tradicionales de la nobleza o del gobierno mundial, sino creando su propia historia. Al aceptar a Shanks en su tripulación, Roger no solo le estaba dando una oportunidad, sino también transmitiéndole su filosofía de que la verdadera libertad estaba en rechazar las ataduras de la sociedad establecida. Para Shanks, esta era una oportunidad de reinventarse, de no ser solo un hijo de nobles, o alguien marcado por la destrucción de su familia, sino alguien que pudiera forjar su propio camino, junto a figuras como Roger, Oden y el resto de la tripulación. Es posible que, después de la partida de Roger, Shanks haya sentido la necesidad de comprender mejor sus orígenes, quizás incluso considerando una posible reconciliación con los dragones celestiales y su pasado. Esto explicaría, al menos en parte, su viaje a Mary Joyce, donde fue recibido como un miembro de la élite. Al enfrentarse a las realidades de ese mundo, con el peso de las expectativas y las intrigas que rodean la corte de los dragones celestiales, Shanks podría haberse sentido profundamente desconectado, quizá incluso asqueado, por no querer seguir ese camino. Tenía la oportunidad de regresar a la nobleza, pero en lugar de eso, optó por rechazar esa carga y seguir su propio camino. Esto también explica por qué pudo haber continuado actuando con cierta ambigüedad en relación con el gobierno mundial, quizás incluso conociendo secretos que otros piratas no saben o no comprenden. Sabía que enfrentarlos de manera directa y absoluta podría ser destructivo, pero su postura como un pirata equilibrado, evitando un enfrentamiento total, podría ser una forma de navegar entre estos dos mundos sin ser consumido por ninguno de ellos. Además, el regreso de Shanks al mundo de los piratas, quizás influenciado por una perspectiva más madura sobre el sistema y las luchas del mundo, podría explicar por qué adoptó un enfoque más diplomático y equilibrado en relación con otros piratas y el gobierno mundial. Si realmente poseía información valiosa sobre los secretos del mundo, como el contenido de la piedra Poneglyph, podría haber adoptado una postura de neutralidad estratégica, sin querer involucrarse agresivamente en los conflictos más directos. Shanks, a diferencia de muchos otros piratas, parecía siempre calcular sus acciones para evitar grandes escaladas de violencia. Esto nos lleva a considerar la idea de que, de hecho, tiene una visión más amplia sobre el futuro del mundo, sabiendo que la clave para una verdadera revolución o cambio no está solo en la lucha, sino también en la construcción de alianzas y en la comprensión de los verdaderos mecanismos que rigen el poder. Su encuentro con Luffy, por lo tanto, no fue solo una coincidencia o un gesto simbólico de amistad, sino algo más profundo. Shanks y Luffy, de maneras muy diferentes, tienen una misión similar. Ambos representan una forma de ruptura con el sistema, con Shanks adentrándose en la piratería con un conocimiento profundo de lo que realmente sucede tras bastidores en el mundo, mientras que Luffy lo hace con una creencia inquebrantable en la libertad y la justicia, pero sin el mismo peso de la responsabilidad política. Y, al final, ¿se enfrentarán Shanks y Shamrock? Creo que la respuesta está en los ideales que cada uno sigue.
Mientras Shanks logró vivir fuera de las cadenas de la nobleza y de los dragones celestiales, Shamrock representa todo lo que Shanks rechazó: el poder absoluto, el control y el egoísmo de las élites. Esta lucha entre ellos será, por lo tanto, más que una batalla física, será un choque de filosofías y visiones sobre el futuro del mundo. Cuando eso suceda, creo que Shanks tendrá que enfrentar su pasado, sus elecciones y el precio de la libertad que tanto valora. La historia de Shanks, ahora entrelazada con la de Shamrock, y los misterios del gobierno mundial, promete revelar capas aún más profundas sobre el verdadero significado de la libertad y la lucha contra un sistema que ha dominado el mundo durante siglos. Si en algún momento Shanks y Shamrock se encuentran en el campo de batalla, ya sea literal o figurativamente, será una de las mayores batallas de One Piece, no solo por las fuerzas en juego, sino por la comprensión de lo que realmente significa luchar por un mundo nuevo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.